momento vamos a invitar a nuestro pastor a darnos el mensaje de hoy. Estamos en Jueces 6, 11 al 24. Puedo solamente imaginar, hermanos, en esta ocasión cuando estaba Gedeón, cuando era todavía más joven, estaba sacudiendo el trigo en esa cueva, en ese escondite para guardar, como decimos, el trigo de los madianitas. Pero, hermanos, aquí en esta ocasión Dios de alguna manera va a levantar a este gran liberador, a este gran defensor de la libertad. Y en esta parte, cómo Dios llama. Vamos a hablar más importante del llamado. Cómo Dios llama a este siervo, una de las familias más pobres, una de las familias más necesitadas de Dios, pero también uno de los hombres que uno de los escritores le pone como uno de los hombres más temerosos, de los grandes jueces, uno de los más temerosos. La palabra temor sobresale en toda su historia. Y miramos aquí cómo Dios le dice claramente: el Señor está contigo. El Señor va a estar contigo para liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Y él estaba en su parte más baja, ¿verdad? Su estímulo era muy abajo. Necesitaba ayuda y necesitaba señales y más señales para poder entender si era Dios y de veras iba a ser el liberador de Israel. Entonces Dios le aseguró que Él estaría con él. Pero Señor, ¿cómo es posible que tú vas a estar con nosotros y nos has abandonado? Nos has dejado. Y Él le dice que es uno de los hijos de una de las familias más pobres. ¿Y cómo los había entregado a los madianitas? Y cómo Dios, a pesar de todas estas, como decimos, las partes bajas de su vida, su estímulo tan bajo, un hombre temeroso, Dios lo llama para sacar al pueblo de Israel adelante y vencer a los madianitas, que eran sus verdugos y estaban siendo subyugados por ellos. Entonces aquí miramos un personaje que Dios llama. Hay un llamado muy especialmente para cada uno de nosotros. Algunos decimos: ¿yo qué puedo hacer? Yo no soy nadie, yo no soy nada, no sé por qué el Señor se quiere fijar en mí. Pero Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros, para cada vida. Así que en esta mañana, pensando en cómo Dios llama a uno de los hombres más temerosos, que la palabra temor sobresale, miramos también que era un personaje que Dios podía usar para su gloria y para su honra, y asegurándole que de por sí él era un gran guerrero. Y estaba, como decimos, limpiando el trigo en un escondite, casi de algunos dicen como si fuera una cueva, para librar, como decimos, el trigo de los madianitas. En esta mañana vamos a mirar esta selección de este gran liberador de Israel. Y aquí tenemos a Gedeón, que es revestido del poder divino, del poder de lo alto, para libertar a su pueblo Israel. ¿Cómo Dios escoge personas muy simples, muy sencillas, pero atrás de ellas y adentro de ellas se alberga un personaje muy especial? Y aquí la proposición para nosotros, los creyentes, la iglesia en general, somos llamados a cumplir una gran misión. Y es la misión de la gran comisión. Estamos mirando que el mundo se está yendo en dirección totalmente diferente de Dios. Estamos mirando una nación convertirse en una nación que no adora más a Dios. Aunque tengan el dinero, en Dios confiamos.
el año pasado y el antepasado han luchado para quitar eso del dinero. En Dios confiamos, porque no representa la mayoría, quizá una minoría. Y hermanos, en esta mañana los creyentes somos llamados también a cumplir una gran misión, la misión de la gran comisión, una gran misión terrenal que tenemos que cumplir, de la gran comisión. Así que vamos a mirar aquí 3 pensamientos, y en esta mañana, más que nada, regresando a ese capítulo 6, ese verso 11 hasta el 24, tenemos 3 pensamientos en esta parte. La primera sección está en los versos 11 a 14, y en esta primera sección aparece la aparición del Señor a Gedeón para confirmar su llamado de liberación y cómo Dios lo va a usar para la gloria y honra. Yo sé que más adelante tenemos una parte muy baja en la vida de Gedeón, pero en esta parte de su llamado es una parte muy importante en el llamado. Así que en los versos 11 a 14 tenemos la primera vez, o la primera sección, que nos habla de la aparición del Señor a Gedeón a un lugar en Ofra, un lugar donde había un hogar de una familia muy pobre, como nos dice los versos del 11 al 14. Y la palabra de Dios dice de esta manera: vino el ángel del Señor, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, que era el padre de Gedeón. Y este Joás, Abiezerita, y como decimos, y quiso esconderlo de los madianitas. Entonces dice, su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en ese escondite, en ese lugar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y el verso 13, entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza, libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y esta es un llamado confirmativo, y claro que el Señor llama, y cuando el Señor llama, reviste de poder para hacer para desarrollar ese llamado. Así que aquí tenemos en esta primera parte, en esta sección del 11 al 14, esa aparición del Señor a Gedeón para confirmar ese llamado de ser el liberador de Israel. Pero un hombre temeroso, un hombre que su estímulo en su vida personal era muy bajo. Como decimos, sufría de inferioridad, complejo de inferioridad. Todos nosotros alguna vez hemos sentido, como decimos, no merecemos este llamado especial. No merecemos esta parte que necesitamos, o que Dios nos está llamando a hacer. O ¿por qué nos escoge Dios? En esta ocasión, si nos ha abandonado, así decimos nosotros. Muchas veces me ha ido muy mal, soy la persona más miserable.
toda la gente en otra parte está muy bien. Yo soy la persona, algunos dicen la oveja negra, o algo en la familia. Pero mire, aquí nos dice claramente que Dios le aparece y le dice, como esta palabra que aparece aquí, en este llamado, como si fuera un valiente guerrero. Y eso lo necesitaba oír. Él era guerrero, pero su estilo de vida o su estilo de personalidad no le ayudaba. Se sentía muy bajo. Estaba escondido en una cueva, tratando de sacudir el trigo para librarlos de los madianitas. Entonces aquí miramos en esta primera parte cómo el Señor se le aparece a este instrumento selecto en este verso 11 y 12. El ángel del Señor se le aparece y le dijo, el Señor está contigo. Y le usa otra palabra, valiente guerrero. Ahora, para una persona que tiene un estímulo muy alto, le da, como decimos, más orgullo. En este caso, lo necesitaba oír, porque era una persona que su estímulo estaba muy bajo y estaba en la parte más baja de su vida. Algunos de nosotros quizá pasamos por alguna enfermedad o estuvimos en algún problema grande y todavía nuestra mentalidad, en la imagen nuestra, está muy abajo. Pero necesitamos recordar que somos hijos, hijas de Dios, y tenemos el poder de Dios, el revestimiento de Dios. Entonces aquí la aparición del Señor a esta familia pobre, a este hombre temeroso, con un complejo de personalidad, de inferioridad, para hablarle, era de gran estímulo para él. La otra cosa que miramos en este verso 13, aquí, donde usamos o donde se mira bien claro, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Y solo una persona que tiene este complejo muy abajo en su vida, de su persona, puede expresar de esa manera. ¿Y dónde están todas estas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado. El Señor nos ha entregado en las manos de los madianitas. ¿Cómo mira en esta situación el espíritu? Su estímulo personal era muy abajo y necesitaba ayuda. Y Dios le dijo, yo estoy contigo y yo te voy a ayudar. Tú eres un gran valiente. Pero él le dice, mira lo que está pasando. Somos esclavos de los madianitas, estamos en este escondite guardando nuestro grano y no tenemos esa esperanza de tener la protección. ¿Cómo tú me vas a usar a mí? Muchas veces cuando Dios nos llama decimos, pero Señor, hay otra persona, no ha sido entrenado, yo no he sido entrenado en eso. Y tú me llamas a mí. ¿Cómo es posible? Yo no soy nadie, yo no soy nada. Él le dijo, yo soy de la familia más pobre. ¿Cuántas veces no hemos estado en esta parte, muy abajo? Y decimos, ya no puedo más, ya no sé qué hacer. Pero aquí el respaldo divino es cuestionado. Ahora, estamos hablando del Rey de los Reyes, del Señor de los Señores, del Todopoderoso, que los pasó por el mar en seco, el que les dio comida, el que les dio carne, les dio agua, hizo que sus vestidos duraran todos estos años. Era una grande bendición de Dios. Y Él les dice,
el Señor está contigo. Y miramos también en ese verso 14, cómo este hombre todavía, su estímulo estaba muy abajo. Cuando leemos el verso 14, dice, el Señor lo miró, contempló su rostro, quizás su complejo que él tenía y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de manos de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Hermanos, aquí nos hace claro que muchas veces hemos estado allí cuando ya no podemos avanzar, nos sentimos incompetentes, inservibles, no somos nada, no somos nadie. Pero ¿cómo es Dios que según antes nos había ayudado y nos abandonó? A veces le hemos dicho, Dios me ha abandonado. Nos hemos quejado contra Dios. Y muchas veces aquí lo dice directamente el texto, que este personaje, este gran líder, Gedeón, dijo claramente, nos has abandonado. No nos has abandonado, nos has entregado en manos de los madianitas. Entonces aquí en esta tercera cosa, ese fortalecimiento del poder divino, a ese liberador, necesitaba revestirlo de poder. Una persona que no sirve para nada puede ser usada, puede ser útil cuando está dispuesta a recibir las órdenes de Dios. Pero a veces no estamos dispuestos a recibir las órdenes de Dios. Queremos recibir nuestras órdenes. Queremos seguir nuestra agenda, nuestra manera de ver las cosas. Pero hermanos, si queremos que Dios nos levante, necesitamos dejarnos en sus manos para que Él nos lleve, porque no tenemos rumbo, no tenemos dirección en esta parte más baja de nuestra vida. Y por eso aquí lo fortalece de ese poder divino para liberar al pueblo de Israel. Lo necesitaba mucho. Así que aquí miramos esta aparición del Señor a Gedeón para confirmar ese llamado para ser liberador de Israel. La segunda cosa que tenemos aquí, la tenemos en los versos 15 a 18. En estos versos 15 a 18 se nota la humildad de qué familia vino Gedeón, la modestia, la simpleza de Gedeón, que requiere del Señor la presencia en su misión liberadora. Él quiere, yo quiero ver una demostración que tú me vas a ayudar, que tú vas a estar conmigo. A veces no tengo confianza en mí. Yo quiero que me digas. ¿Recuerdan de Barak cuando dijo a Débora, si tú no vas conmigo, no iré? Moisés también dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Hermanos, aquí es claro que necesita la ayuda de Dios. Pero estamos hablando de la humildad, de modestia de Gedeón, que requiere del Señor la presencia en esa misión liberadora. Y en los versos del 15 al 18 leemos estos versos. La primera cosa que miramos en este verso 15, y el Señor, ¿verdad? Y él respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? Cuestiona esa habilidad. ¿Cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor dice en el verso 16, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre, como si fuera un solo hombre esa nación de los madianitas. Y en el verso 17,
Y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que eres tú el que hablas conmigo. En el verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y te traiga una ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Hermanos, aquí está el ángel del Señor. Y una de las cosas que cuando usa la palabra Adonai, usa esta palabra, que quiere decir la primera S en mayúscula, la demás en minúscula. Entonces, en este verso 18, le dice así, ¿verdad? Que le dice al Señor. Y notamos que en el verso 16, esas palabras, todas las letras mayúsculas, Yahweh, el Todopoderoso, el temible, Jehová Dios. Como decimos, Señor, con letra mayúscula, cada letra mayúscula. Este es Yahweh. Entonces, no era cualquier enviado del Señor, era el mismo Señor. Y según el libro de Éxodo, si uno mira al Señor, muere. Así que, ¿qué pasó al final? Él tenía miedo porque había visto a Dios cara a cara. Mire lo que pasa en esta parte. El que habla contigo es el Señor, el Todopoderoso, el temible, el que tiene todo en su poder. Y Gedeón, en este verso 15, dice, rechaza el llamado por esa incapacidad en el área, ¿verdad? Asignada, que era difícil. En otras palabras le dice, Señor, yo soy de una familia pobre, tú me llamas, pero yo no soy de las familias estratégicas, de la aristocracia, de la realeza. Yo soy un simple pobre de lo más pobre en el pueblo de Israel. Hermano, ¿cómo es posible que Dios llama a una persona y lo llama siendo pobre? Por eso dice, ya conocéis la gracia, en 2 Corintios 8:9, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se convirtió en un pobre. Es más, miserable, sujeto, esclavo, hasta de muerte, muerte cruenta, de cruz. Esto es lo que da valor. En el caso de Gedeón dijo, yo no acepto tu llamado en cierto sentido. No le dijo directamente, pero le dijo, yo soy de la persona más pobres y el menor de ellos en esta familia de Joab. Pero mire, cómo el Señor aquí llama a las personas. Gedeón rechaza ese llamado de incapacidad a esa gran tarea asignada. ¿Cómo es posible? Hubiera llamado a otro. Pero Dios cuando nos llama, nos da el poder, nos reviste de poder, nos da la autoridad que necesitamos para llevar a cabo. Así que puede ser una persona muy simple, muy pobre. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miramos aquí en esta segunda parte que el Señor le afirmó su respaldo de su presencia, que Él estaría con él en esta liberación. En ese verso 16, notamos, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Hermanos, cuando alguien va con nosotros todos los días, el Señor dijo en la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20,
He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del siglo. Notamos aquí que Él estaba con nosotros. Él ha estado con nosotros, va a estar con nosotros. Y Él le dice a Gedeón, pero el Señor, y no habla de una letra mayúscula, una, pero todas mayúsculas. Quiere decir que es Yahweh, el temible estará contigo. Así que ciertamente yo estaré contigo. Y derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre. Hermanos, aquí se nota el respaldo, el revestimiento de lo alto para liberar a Israel. Así que miramos en esta segunda cosa, el Señor afirma su respaldo divino a este siervo pobre con un temor tan grande y una familia o una persona que tenía su estímulo muy abajo en su vida. La tercera cosa en esta segunda parte, que Dios pide por una prueba divina, como una señal para confirmar la misión verdadera. ¿Eres tú, Señor? Yo quiero que me demuestres que eres tú. Yo voy a pedirte una prueba. Y aquí en ese verso 17 dice claramente que Dios le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal que tú eres tú el que hablas conmigo. Hermanos, se nota la cuestión, la pregunta, la inseguridad. Una persona insegura, una persona que parece que escuchaba lo contrario de un hombre cualquiera, pero estaba hablando del Señor, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, el Todopoderoso. Pero no lo quería. Así que aquí le piden una señal. Y hermanos, cuando hay una señal, hay también una demostración y a la vez hay más peso si acaso no cumple o si no responde a esta señal. Así que aquí Gedeón pide una prueba divina para confirmar que era la misión verdadera. Ahora, ya sabía que era de Dios, era el ángel del Señor, pero era Dios mismo. Pero imagínense, mirando cara a cara a Dios, por seguro no va a vivir. Y fue una gracia, por la gracia de Dios que lo dejó vivir, porque miró a Dios cara a cara. Uno tiene que tener ese cuidado cuando uno pide demostración. Así que aquí le pide esa demostración para confirmar esa misión verdadera, esa misión que Él era el liberador. Así que Dios, en el verso 18, Dios te muestra la selección de la liberación. En ese verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que yo vuelva a ti y traiga mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Hermanos, va a enfrentarse con el ofrecimiento del sacrificio que literalmente estaba ofreciendo directamente a Dios. Y no era el ángel del Señor, era el Dios Todopoderoso. Y lo vio porque estaba hablando con él. Así que aquí, en ese verso 18, claramente le responde, no me voy a mover de aquí hasta que vengas, dándole esa seguridad y esa señal de que quedaría. Así que en este verso 18, claramente, notamos que él fue y trajo la ofrenda. Entonces Gedeón ofreció su ofrenda a Dios en este
verso 18. Fue para traer una ofrenda a Dios. Y lo va a ofrecer delante de Dios. Y mire lo que Dios va a hacer. Es interesante que vuelve con la ofrenda y en la última parte se nota la madurez de Gedeón, que complace al Señor con esa ofrenda por su llamamiento o por su llamado. En ese verso 19 al 24. Yo quiero que ustedes miren el peligro cuando uno pide señal o cuando uno hace un voto. Está arriesgando mucho más. Vamos a ver otro personaje más adelante que va a hacer un voto. Le va a costar mucho por ese voto. No quiere decir que uno no pueda buscar señales y no puede hacer votos, sino que uno tiene que tener mucho más cuidado cuando hace eso. Así que miramos aquí, en esta última parte, en los versos 19 a 24, la parte final, la madurez de Gedeón complace al Señor con la ofrenda por su llamamiento. En esta parte. En el verso 19 notamos que Gedeón entró, preparó un cabrito y pan sin levadura, como él sabía hacerlo. Su familia le había enseñado. Dice, de una efa de harina, puso la carne en una cesta y el caldo en un caldero y se lo llevó a él debajo de la encina y se lo presentó. Le ofrece la ofrenda al Señor. Ahora, hermanos, en estos días, cuando nosotros decimos, por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, especialmente el verso 1, presentad vuestros cuerpos delante de Dios, vuestras vidas como sacrificio de olor grato a Dios. Aquí está mi vida, te la entrego. Y se le olvida después que se la entregó al Señor. Y luego hace lo que no debe hacer. Entonces, aquí tenemos esta parte que Dios notó, gran madurez en la parte de Gedeón, que complace con esa ofrenda, ofreciéndola en sacrificio delante de él, y para demostrarle que él era el que le pedía, como decimos, y lo llamaba a esta gran misión de ser liberador contra los madianitas de Israel. Estamos en ese verso 20. Y el ángel del Señor le dijo, toma la carne y el pan sin levadura, ponlo sobre esta peña y derrama el caldo. Y así lo hizo. Así que en el verso 21, entonces el ángel del Señor extendió la punta de la vara. Tenía una vara en su mano. La punta de la vara que estaba en su mano tocó la carne y el pan sin levadura y subió fuego de la roca que consumió la carne y el pan sin levadura. Y el ángel del Señor desapareció de la vista de Gedeón. Y en ese verso 22, al ver Gedeón que era, ¿cómo se dio cuenta? Que era el ángel del Señor, o sea, era Yahweh. Dijo, ay de mí, Señor mío, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y el verso 23, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás, porque era
pena de muerte ver a Dios cara a cara. Y el verso 24. Y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó Señor es paz, el cual permanece en Ofra de los Abeseritas hasta hoy. Ahora yo quiero que ustedes miren aquí en esta porción. Uno se le hace fácil pedir pruebas, pedir señales o hacer votos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque en el caso del Señor, Él demuestra claramente quién es, la presencia. Cuando, por ejemplo, en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro, y entonces llegó a donde estaba un arbolito, una zarza, y estaba ardiendo, y él estaba mirando, y se estaba acercando, y le llama: Moisés, no te acerques, el lugar que estás es santo, porque está la presencia de Dios. Así que aquí, en esta última parte, la madurez de Gedeón complace al Señor como la ofrenda por su llamamiento. Y cuando toca con esa varita la ofrenda, automáticamente de la peña viene el fuego y consume la carne, la levadura, el caldo y todo. Lo acepta como ofrenda al Señor. Entonces aquí en la primera parte, en el verso 19, tenemos el significado de la ofrenda al Señor. ¿Cómo él sabía que tenía que ofrecer una ofrenda al Señor? Ahora ofrecemos no sacrificio en el sistema levítico, pero presentamos nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero yo digo, cuando presentamos nuestra vida en sacrificio vivo, lo hacemos de corazón y lo hacemos, como decimos, fielmente al Señor, o usamos nuestras vidas en hacer lo que queremos y no para el Señor. Así que en esta primera parte le da el significado de la ofrenda, en ese verso 19. En el verso 20 y 21 tenemos: el ángel del Señor instruyó a Gedeón a colocar la ofrenda, dónde debía colocarla y cómo presentarla delante de él. Ahora ya le habían enseñado cómo presentar una ofrenda, pero él le dijo exactamente dónde poner la ofrenda. Era instrucción directamente de Dios. En ese verso 20 y 21. En el verso 21 también miramos cómo el Señor acepta la ofrenda de Gedeón. La consumió, salió fuego de la peña, de la roca. Salió fuego. El Señor es fuego consumidor. Así nos dice en el Antiguo Testamento. Y la última cosa, en ese verso 22 al 24, tenemos que Gedeón recibió la confirmación de que era el Señor. La señal clara. Porque una vez que ofreció la ofrenda y salió fuego de la roca, entendió que era el Señor y desapareció el Señor y él tuvo miedo. Sabía que había visto a Dios cara a cara y sabía que iba a morir. Pero Dios le extendió la gracia porque lo llamó para ser el liberador y dijo: no morirá. Así que aquí miramos cómo en estos versos, como decimos, del verso 22 al 24, notamos al ver Gedeón, que era el ángel del Señor. Finalmente, hasta el final reconoce que era el ángel del Señor. Y le dijo: ay de mí, Señor mío. Ay de mí, Señor mío. Una exclamación de como decimos, de
de gemidos, de dolor, porque iba a morir. Pero Dios fue maravilloso, porque ahora he visto el ángel del Señor cara a cara. Y en ese verso 23, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Era solamente la gracia del Señor, porque ninguna persona que mira a Dios vive. Solo Dios, cuando Él quiere, le permite la vida. En el verso 24 claramente nos dice que Gedeón edificó ahí un altar al Señor y llamó en este altar, el Señor es paz. Con razón, el Señor Jesucristo de la misma manera usa mis pasos dejo, mis pasos doy, no la doy como el mundo la da. Él es paz. Y el saludo de Israel, shalom, paz. Israel, la paz. El Señor es paz. Así que Gedeón recibió esa confirmación y adoró al Señor. Y ahora temía por su vida, pero Dios le aseguró que no moriría. Se le manifestó como el Dios Todopoderoso. Y ahora sí sabía que Dios iba a estar con él. Ahora, al cerrar aquí, una persona que comenzó en su llamado de las familias más pobres, el menor de ellos, de la familia más pobre, fue llamado para liberar. Era un gran guerrero, pero su estímulo era temeroso, temor para todo. Quería prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y lo van a ver en la siguiente sección, cómo siguen las pruebas. Porque era un hombre temeroso, era un hombre con un estímulo muy bajo en su vida personal. Pero mire aquí, Gedeón está expuesto a la presencia de Dios y tiene la promesa de no morir, sino de vivir para ser el liberador de Israel, de los madianitas. Y le afirma que estaría con Gedeón, el Señor estaría con él en su tarea de liberación, para liberar a Israel de los madianitas, y lo iba a hacer como si fuera un solo hombre. Gedeón le construye un altar y lo adora, y a la vez le llama el Señor Yahweh es paz. Ahora tenemos esa parte muy importante. Nosotros, Dios nos ha llamado a cada uno de los creyentes para llevar a cabo la gran comisión. Al principio de nuestras vidas, cuando vinimos al Señor, la primera vez dijimos, le voy a hablar a mi hermano, le voy a hablar a mi tía, a mi familia, a mi mamá, a mi papá. Y ahora lo dejamos. Ya oyeron de nosotros, ya no le hacen nada. Estamos con una gran deuda. Es más, en el libro de Romanos, el capítulo 1 del libro de Romanos, el verso desde el 13 al 15, dice que somos deudores. Somos deudores a Cristo, somos deudores a tanta de nuestra familia, porque Dios nos ha llamado como mensajeros, nos ha encomendado la gran misión de la gran comisión. Así que aquí nosotros también hemos recibido el llamado para libertar a la gente de su miseria espiritual. Nuestra familia está sufriendo, la familia está sufriendo, los vecinos, la gente que conocemos, no les hablamos del Señor. Ya han oído mucho, ya no les vamos a hablar. Y de alguna manera estamos con esa gran misión. Y necesita liberación del pecado. Y el único medio o instrumento es nosotros, para traer la salvación. Es el Señor que salva, pero nosotros somos los instrumentos. Y debemos rescatarlos de la esclavitud del pecado. Tenemos esa gran misión, de la gran comisión, y necesitamos hablar. Pero lo hicimos una vez, 2 veces quizá.
quizá más veces, y ya nos cansamos, los dejamos que se pierdan. Pero hermanos, necesitamos saber que ellos no tienen otra persona que les hable, pero nosotros somos los mensajeros de Dios, somos los embajadores. Nos ha encomendado en 2 Corintios la misión de la reconciliación de todo el mundo en nuestras manos. Así que, hermanos, necesitamos recordar esto. Yo sé que ya pensamos, ya les hablé, tenemos que seguirles hablando. No sé qué tanto tiempo. Yo recuerdo cuando estaba escuchando allí en Laredo, Texas, a Nicky Cruz, cuando recién convertido. Y como él decía, yo tengo deuda. En aquellos entonces con las gangas de Nueva York. Pero ya después, más adelante, fue a llamarle o fue a hablarles a El Salvador, quizá a Honduras, no sé, a la Mara Salvatrucha, una de las gangas, de las pandillas más peligrosas. Pero él se sentía endeudado. Nosotros pensamos, ya les hablé, ya no tengo deuda con ellos, pero estamos endeudados con el Señor para llevarles el mensaje de la gran comisión. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos. Nuestro Dios y nuestro